Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Me vuelvo a presentar, yo soy Rosa Castaña. Nos estuvimos encontrando en la clase de asma y EPOC y hoy nos volvemos a encontrar para hablar de tabaquismo. Vamos a encarar el tema del tabaquismo en cuanto a la epidemiología y a su impacto respiratorio. Como siempre, nos concentraremos en los objetivos que ustedes tienen que conocer al finalizar esta charla, que está dividida en dos partes para su mejor subida, digamos, como un link al Drive y para que puedan además hacer un descanso y volver a verla las veces que por ahí no les haya quedado algo claro, en dos trayectos más cortos. Entonces, comenzaremos por definir tabaquismo, conociendo además su epidemiología y su impacto a nivel respiratorio. Deberán reconocer los componentes del cigarrillo y cuando hablamos de esto vamos a hablar de la nicotina y especialmente de sus metabolitos. Y en esta primera parte vamos a definir la acción del tabaco y su fisiopatología, conociendo además la fisiopatología de la lesión endotelial producida por el tabaquismo. Ustedes se preguntarán, ¿por qué una clase de tabaquismo en esta materia? Bueno, además de que vamos a conocer la fisiopatología o la fisiología de la adicción al tabaco, piensen además que el tabaco es el único agente que produce enfermedad que puede ser tratada con éxito. ¿Cuál es la enfermedad? La adicción al tabaco. Entonces, el tabaquismo, esta adicción, es una enfermedad posible de tratar con éxito, que para nosotros los médicos no es poco, ya que nunca vamos a poder garantizar resultados, pero si conseguimos que un paciente deje de fumar o que los compañeros que trabajan con él en una oficina dejen de fumar, seguramente vamos a mejorar su expectativa de vida y vamos a prolongar su supervivencia. Vamos a hablar de cifras para poder adentrarnos en el tema. Fíjense que el tabaquismo es la principal causa de muerte evitable y representa aproximadamente el 10% de las muertes en el mundo. Anualmente, en el 2010, fíjense, morían 5,4 millones de personas y se estima que dentro de 10 años van a morir 8 millones de personas. Hay 1.300 millones de fumadores en el mundo y el tabaco, el humo del tabaco, tiene más de 4.000 sustancias químicas, de las cuales 250 son nocivas y 50 son cancerígenas. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que los fumadores se mueren 15 años antes que la media de los habitantes de ese mismo lugar y que el tabaquismo cuesta a la economía global de los Estados Unidos más o menos 500.000 millones de dólares al año. ¿Qué pasa a nivel local o loco regional cuando hablamos de Latinoamérica y Argentina inserta en Latinoamérica y en Estados Unidos? Es alta la incidencia de consumo de tabaco en Argentina. Fíjese, esto es del año 2002, un 27%, más alta inclusive que en Estados Unidos. Más de 100 millones de fumadores existen en Latinoamérica y en el Caribe y para el 2020, o sea, para este año, el tabaco va a causar el 9% de las muertes que se produzcan en Latinoamérica, ya que más del 30% de los latinos son fumadores, 40% hombres y más del 20% mujeres. Igualmente vemos que estas cifras en la Argentina son muy diferentes. Se han hecho varios trabajos con respecto a la prevalencia del consumo de tabaco. Esto es en adultos mayores de 18 años. Fíjense, y después vamos a ver que esto es gracias a las medidas que se han tomado para que los individuos dejen de fumar. De un 35% en hombres y 25% mujeres en el año 2005, en el año 2013 bajaron a 30 y a 20,9, lo que no es poco. Entonces, vamos a ver qué es el tabaco. El tabaco es una planta, ¿sí? Que se procesa y que luego para su utilización, ya sea fumado, masticado o inhalado, contiene la nicotina. Esto es lo que es altamente adictivo y que contiene, como dijimos, más de 4.000 químicos y 19 cancinógenos. Y por otro lado,
que cuando nosotros queremos dar esta clase de tabaquismo es para que entiendan que el tabaco es el único producto de venta legal en el mundo que, utilizado de acuerdo a sus instrucciones de los fabricantes, mata prematuramente a la mitad de sus consumidores. Esto es lo que sí tienen que llevar de esta clase, que es un arma mortal, el tabaquismo. Cuando hablamos de nicotina, que es el componente fundamental del tabaco, tenemos que saber que tiene una vida media de aproximadamente 2 horas y que se metaboliza en el 80% a su metabolito más importante, que es la cotinina. La cotinina sí tiene una vida media más alta, casi 30 horas. Produce lesión endotelial, produce hiperglucemia, vasculitis y puede dosarse en sangre y en orina. ¿Por qué se produce la acción o la adicción, mejor dicho, de la nicotina? Bueno, existen unos receptores que se encuentran en los cuerpos celulares de neuronas dopaminérgicas, ya sea en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso periférico, que tienen receptores para la acetilcolina. Estos son receptores endógenos y la forma más abundante de ese receptor es una forma pentamérica que está hecha de unas subunidades que son las subunidades A4, alfa 4 y beta 2. ¿Por qué les menciono estas subunidades? Porque el receptor de este alfa 4 beta 2 es crítico para la autoadministración de nicotina. Después vamos a ver que es crítico también porque si nosotros logramos bloquear ese receptor, vamos a lograr que el paciente abandone el hábito porque vamos a impedir que el paciente llegue a la adicción. Ahí está mi perro ladrando, discúlpenlo, pero parece que no le gusta la clase. ¿Cuáles son esos receptores nicotínicos para acetilcolina que les mencioné antes? Bueno, como les decía, son la forma más abundante, se encuentra en forma de pentámero, constituido por las subunidades alfa 4, beta 2, que forman un robusto receptor homomérico. ¿Y cuál es la acción de la nicotina al unirse a esos receptores? Bueno, produce la liberación de diferentes neurotransmisores. Fíjense, la dopamina, la noradrenalina, la acetilcolina, el glutamato, etcétera, de las cuales la dopamina es la más importante. ¿Cuáles son las funciones? Especialmente la de proporcionar placer, supresión del apetito, reducción de la ansiedad y la tensión, mejoramiento cognitivo y estimulación, la acetilcolina. Por supuesto que estos son todos los beneficios que son inmediatos. Después vamos a ver cuáles son las consecuencias de la adicción al tabaco. Estas sustancias producen una sensación de placer que es inmediata y que necesitará ser reemplazada rápidamente cuando esta sensación cese. ¿Por qué entonces? ¿Cómo actúa la nicotina? Y acá van a entender fisiológicamente por qué se produce esa sensación de placer y por qué después se desencadena la adicción. La nicotina llega al cerebro aproximadamente en 20 segundos a través de receptores que son activa receptores de la dopamina y libera dopamina en gran cantidad. Esta dopamina, que es una sustancia que está relacionada, como dijimos, con los mecanismos del placer, estimula a otras neuronas y empieza el circuito de la recompensa. Cuando la nicotina entonces llega al cerebro, pone en funcionamiento este circuito de la recompensa que está relacionado con 4 puntos muy importantes en el cerebro, que son el nudo accumbens, el septum, la amígdala y la corteza prefrontal. Estos 4 puntos juntos activan el hipotálamo, que como todos sabemos es el centro de reacciones emocionales. ¿Por qué les digo esto entonces? Porque al dejar de recibir nicotina, las neuronas experimentan una sensación de abstinencia y obligan al cuerpo y a la mente a un nuevo suministro de nicotina. Y aquí es donde se instala la dependencia. Entonces, queda claro esto. Los receptores nicotínicos, al llegar a las células, estimulan la liberación de dopamina. Ahora, tengan en cuenta también que hay una enzima que se denomina monoaminooxidasa que se encarga de controlar el exceso de dopamina. ¿Sí? Cuando se empieza a liberar dopamina, la monoaminooxidasa, o sea, la MAO, inhibe la liberación de dopamina. Pero
el tabaco tiene una molécula que es el IMAO, que es el inhibidor de la monoaminoxidasa, que bloquea la acción de esta enzima, prolongando la acción. Por eso se produce esa sensación de placer, porque tiene continuamente liberación de la hormona, de la dopamina, de la sustancia que es la dopamina. Entonces, como les decía, se genera el mecanismo de recompensa, se determina después la instalación del deseo imperioso, la tolerancia y por último el síndrome de abstinencia, cuando la persona no puede dejar de consumir el tabaco, como cualquier adicción. Y vamos a hablar de estos mecanismos que generan esta conducta adictiva o esta conducta compulsiva. Y fíjense en tiempos como esto se desarrolla. Ni bien la persona enciende un cigarrillo y con la primera pitada el humo y la nicotina se dirigen a los pulmones. Entre los 7 y 20 segundos la nicotina llega al sistema nervioso, actuando en el cerebro, como les decía, a los 20 segundos. A los 20 minutos esa nicotina desaparece en sangre y una hora después el organismo comienza a reclamar otra dosis de nicotina. Entonces aquí es donde se genera el circuito de recompensa, que debe ser generado con otra inhalación de nicotina. Y cuando les hablaba de las sustancias tóxicas que contiene el tabaco, el cigarrillo, piensen que la nicotina, como les decía, actúa sobre los receptores dopaminérgicos en el cerebro, llega a la sangre, alcanza el sistema nervioso en 7 segundos aproximadamente. ¿Y cuál es la incidencia de patologías o de muertes que produce el tabaquismo? 70% de las muertes de cáncer de pulmón, 80% de las muertes por cáncer de esófago y 30% de las muertes por cáncer de vejiga, riñón y útero en mujeres. O sea, no solamente las vías respiratorias, sino también es muy importante la incidencia de cáncer de vejiga. ¿Y por qué se produce todo esto? Bueno, por eso se lo llama el asesino silencioso. Si nosotros hiciéramos una disección de este asesino silencioso, veremos que tanto en el filtro como en la zona de combustión, que es esta llamada, que es la zona que se quema, hay sustancias como, por ejemplo, bueno, hablamos de la nicotina, naftalina, cadmio, que es lo que se usa en las baterías, para nombrar algunos, ¿sí? Algunas sustancias como el arsénico, que figura por ahí, el amoníaco, ¿sí? Los benzopirenos, que son sustancias cancerígenas, la acetona, bueno, los que se pintan las uñas, el olor que tiene la acetona, que es también una sustancia solvente y que determina después la aparición de cáncer, alquitrán, que es el más cancerígeno de todos, plomo, bueno, DDT, que es un insecticida. Piensen todas estas sustancias incorporadas en su organismo con el solo hecho de fumar cigarrillos. Otro concepto que tenemos que comprender es el humo ambiental del tabaco. ¿Qué quiere decir esto? Como les decía antes, el cigarrillo tiene una corriente principal, que es la que se inhala con la pitada, después la zona del medio, que es la zona de condensación, ¿sí? Y por último, la zona de la corriente secundaria, que es esta zona la que genera una segunda combustión, que es la que va a alterar a las personas que comparten el ambiente con el fumador. Los principales componentes del humo del tabaco ambiental y los efectos sobre la salud son muy parecidos a los que les mencionaba antes, o sea, ya sea en la fase gaseosa o en la fase particulada. Todos elementos que producen irritación, son neurotóxicos, producen hematuria, ¿sí? Depende, fíjense que las sustancias son muy similares a las que les mencionaba anteriormente. Y nosotros después vamos a hablar de cigarrillo electrónico, pero cuando hablamos de dos zonas de corrientes de humo o de combustión, tenemos la corriente secundaria y la corriente principal. La corriente secundaria de la cual no está exento perdón, la corriente principal de la cual no está exento el fumador de cigarrillo electrónico, ¿sí? Entonces, lo importante también es controlar el humo ambiental del tabaco. ¿Por qué? Porque la mortalidad por tabaquismo pasivo
llega al 15%, ¿sí? El 85% restante es tabaquismo activo, pero de esos que se mueren, del 100%, el 15% se mueren por humo, por exposición al humo del tabaco ajeno, ¿sí? Aproximadamente hay casi un 47% de personas que se exponen al humo de tabaco ajeno, según esta encuesta mundial de tabaquismo del año 2012. La mayoría, fíjense, discotecas, universidades, edificios públicos, y lo importante es cómo cómo ha bajado la incidencia de exposición al humo de tabaco ambiental en lugares donde se ha prohibido fumar. ¿Cuáles son entonces los efectos nocivos de la exposición al humo del tabaco? Bueno, como les mencioné antes, cardiovasculares, respiratorios, por cáncer, salud reproductiva, es muy importante también en los recién nacidos, van a tener bajo peso y además van a ser pequeños para la edad gestacional. O sea, no solamente la madre que fuma, sino que si la madre no fuma, es importante también que el padre no fume en el ambiente donde está la embarazada y el niño. Y también en los bebés síndrome de muerte súbita infantil con aumento de la morbimortalidad. Entonces, ¿cuál es el objetivo? No solamente que el paciente o que el individuo deje de fumar, sino conseguir un ambiente libre de humo. Bueno, ¿cómo conseguimos todo esto? Hay muchas políticas de salud que se han implementado a nivel nacional. En el año 2003 se organizó un programa nacional de control del tabaco por Ministerio de Salud. En el año 2003 también se firmó el primer convenio del marco control de tabaquismo por la OMS. Es el primer tratado de salud pública regido por el derecho internacional y obligatorio. Lo firmaron en muchos países, pero fue ratificado solamente por 180 países, de los cuales la Argentina lo firmó, pero no fue ratificado por Argentina. Con respecto a las políticas de salud, en el 2011 se promulgó la Ley Nacional de Control de Tabaco, reglamentada en el año 2013, que después vamos a ver sus puntos principales. Y como les mencioné anteriormente, en el 2012 se realizó la encuesta mundial de tabaquismo en adultos por la OMS y la CDC, en la cual participaron 20 países con más del 50% de los fumadores del mundo. Y en el año 2008 también les mencioné la encuesta mundial de tabaquismo en jóvenes, que después vamos a ver algunos de sus resultados. La encuesta mundial de tabaquismo del 2012, entonces en la Argentina, los resultados, fíjense, nosotros habíamos llegado hasta el 2009, en 2012 sigue descendiendo la incidencia, la prevalencia de fumadores, el porcentaje de fumadores en la Argentina. Aproximadamente entonces el 22.3%, y es la estadística del 2012, son los que consumen tabaco actualmente. Y de acuerdo a las edades, bueno, esto es en general, 16% las mujeres, 30% los hombres, y las edades con mayor prevalencia de fumadores son entre los 25 y los 34 años y después empiezan a descender. Entonces, esta encuesta mundial de tabaco del año 2012 trajo varios puntos interesantes y después de esto vamos a hablar cuando hablemos eh, de tratamientos para la adicción al tabaco. El 98% de la población afirmó que fumar tabaco causa enfermedades graves. ¿Qué quiere decir esto? Que el 98.3% conoce que el tabaquismo produce enfermedades graves. Esto cuando se tratan las adicciones, hay una etapa que se llama precontemplación, donde el paciente al que uno necesita guiar para dejar una adicción no tiene idea o desconoce o no quiere conocer la gravedad de una situación. En este caso es la otra etapa que es la contemplación, es decir, conoce los riesgos de la enfermedad. Además, el 91% refirió conocer que el consumo de tabaco provoca infartos o ataques cardíacos. O sea, ya aquí, hilando un poquito más fino, saben que tienen problemas cardiovasculares y fuman. El 87% de los encuestados consideró que todos los cigarrillos son igualmente dañinos. Fíjense, también importante el conocimiento. Y el 70% planeó o estaba pensando en dejar de fumar. Cosa que no, detalle que no es menor. En cuanto a los jóvenes que fuman,
Se realizó, como les mencioné antes, la encuesta mundial de tabaquismo en jóvenes en el año 2018, donde se encuestaron jóvenes entre 13 y 15 años en las escuelas durante los meses de junio a septiembre del año 2018. Esto trajo resultados bastante interesantes. Fíjense los usuarios actuales de tabaco, en total el 20% manifestaron fumar tabaco, más las mujeres que los varones, 13 a 15 años. Fumadores actuales de cigarrillos también, un 18% mayor en las mujeres que en los varones. Y en cuanto a usuarios de cigarrillos electrónicos, también hubo entre un total de un 7%, acá fueron mayores los varones que las mujeres. Cuando yo les mencionaba las legislaciones, es importante lo planteado, y esto es un resumen de la legislación que les mencioné anteriormente, el año 2013, donde se prohibió fumar en espacios cerrados de uso público o privado, se prohibieron las publicidades, se incluyeron advertencias sanitarias en los atados, en los paquetes de cigarrillos, se prohibió la venta a menores de 18 años, la venta de cigarrillos en lugares públicos, la venta de cigarrillos sueltos, y con ellos se establecieron multas. Por supuesto que muchas de estas no se cumplen, pero bueno, es importante conocer, ustedes no habían nacido, pero antes se promocionaba a los fumadores como personas de éxito. Después se terminaban todos muriendo de cáncer o de EPOC, pero bueno, se promocionaban cuando fumaban, tenían éxito con las mujeres, tenían autos espectaculares, hasta Papá Noel fumaba. Actualmente, como les dije, se debe colocar leyendas donde se lo advierte que causa muerte, que enferma a los niños, etc. Así que hemos avanzado algo. Con respecto a las muertes, como les dije, las más importantes son por cáncer de pulmón, obviamente el 25%, cardiopatía isquémica, y es un 20% y un 20% por EPOC. Y si lo vemos más profundamente y a nivel cardiovascular, especialmente enfermedad isquémica, ¿sí? Enfermedades respiratorias, bueno, la más importante es la EPOC, pero también neumonía y asma. Enfermedades reproductivas, bajo peso al nacer, como les mencionaba antes, complicación en el embarazo. Eh, bueno, el cáncer especialmente de pulmón, pero también cavidad, o sea, todas las vías respiratorias, cavidad oral, pero también vía digestiva, laringe, esófago, estómago, páncreas, y como les decía, también las vías urinarias, especialmente vejiga y riñón, y otras como alteraciones a nivel óseo, retrasos en la cicatrización de los pacientes que deban someterse a cirugías, cataratas, etcétera. Bueno, y ahora ustedes me preguntarán por qué se producen todas estas alteraciones en los diferentes órganos, en los diferentes sistemas. Y acá lo que tienen que entender es el concepto de estrés oxidativo. ¿Cuál es el estrés oxidativo? El que produce un desequilibrio entre los sistemas oxidantes y los sistemas antioxidantes en el organismo, ¿sí? Cuando hay una prevalencia de los prooxidantes, se produce el estrés oxidativo, caracterizado por la producción exagerada de radicales libres del oxígeno, como por ejemplo, o sea, fundamentalmente, ¿qué tenemos que conocer de los radicales libres del oxígeno? El oxígeno es una molécula oxidante y las células que utilizan el oxígeno para su metabolismo son las principales productoras de radicales libres de oxígeno. Sin embargo, no todas las especies oxidantes tienen un origen endógeno, como sería este, ¿sí? El producido por las células. Hay factores exógenos que producen estos radicales libres del oxígeno y entre otras se encuentran las radiaciones solares, las toxinas fúngicas, los pesticidas y el humo del tabaco. El humo del tabaco puede incrementar el nivel de radicales libres del oxígeno. ¿Cuáles son las consecuencias clínicas? Los daños oxidativos, ¿sí? Estos daños oxidativos generan como consecuencia mayor predisposición a la obesidad, generación de diabetes, trastornos neurodegenerativos, aterosclerosis y cáncer. Entonces, ¿cuál es
la génesis de la lesión endotelial, o sea, del endotelio disfuncional? Bueno, básicamente el humo del tabaco o el tabaquismo produce la disminución o el aumento de la actividad de diferentes sustancias, ya sea beneficiosas o perjudiciales para el endotelio, o sea, oxidantes o antioxidantes. En primer lugar, produce disminución de la actividad de la superóxido dismutasa mitocondrial. Esta sustancia es uno de los antioxidantes endógenos más potentes del organismo. O sea, dijimos que los radicales libres del oxígeno producían lesión endotelial. La superóxido dismutasa mitocondrial inactiva al radical libre superóxido, transformándolo en especies químicas menos reactivas como el ozono y el peróxido de hidrógeno, por ejemplo. Después, también disminuye la actividad de la óxido nítrico sintetasa 3. ¿Qué produce normalmente esta sustancia? Mantiene el tono vascular y por lo tanto la regulación de la presión arterial. Si está disminuida su actividad, va a haber mayor predisposición a la alteración del tono vascular y por supuesto a la hipertensión arterial. Y otra sustancia que también está disminuida es la prostaciclina, especialmente, la que sería la prostaglandina I2. ¿Cuál es la acción de la prostaciclina? Inhibir la agregación plaquetaria y también es un vasodilatador. Entonces, si está disminuido el valor de prostaciclina, ¿qué va a suceder? Va a activar a las plaquetas, con lo cual se va a producir mayor predisposición a la formación de trombos y va a producir vasoconstricción. Pues recuerden las alteraciones a nivel coronario y a nivel de la circulación, de las alteraciones vasculares coronarias especialmente. Bueno, estos son los tres buenos de la película, digamos, que serían disminuidos en su acción por el tabaquismo. Pero también aumenta la expresión de otras sustancias que no son tan buenas, como por ejemplo la endotelina 1. La endotelina 1, ¿qué produce? Especialmente como resultado final, hipertensión arterial e hipertrofia vascular. Y como mencionamos antes, aumenta la producción de radicales libres del oxígeno. ¿Por qué? Porque inhibe el óxido nítrico y produce entonces disfunción endotelial por alterar esa función que es básicamente vasodilatadora, angiogénica y de la barrera endotelial. ¿Esto entonces qué produce? Vasoconstricción, produce un estadio o un estado proinflamatorio y protrombótico de la pared vascular. Entonces, disminuye la actividad de las buenas, que son la superóxido dismutasa mitocondrial, el óxido nítrico sintetasa y la prostaciclina o la prostaglandina I2. Y aumenta la expresión de las malas, que serían la endotelina 1 y los radicales libres del oxígeno. Todo esto entonces lleva a la disfunción endotelial, que sabemos que es la madre de todas las patologías vasculares, especialmente, y como les mencionaba antes, de diferentes sistemas. Entonces, ¿qué produce el tabaquismo? ¿Cómo se relaciona el tabaquismo con la enfermedad coronaria? Coronary arterial disease sería en inglés. Desarrolla enfermedad coronaria por disfunción endotelial, que es lo que vimos en la diapositiva anterior, por aumento de la trombogenicidad, como les decía antes, y aumento del número de leucocitos, por aumento del estrés oxidativo y disminución de la síntesis de óxido nítrico. También es un factor de riesgo que multiplica el desarrollo de la enfermedad coronaria y aumenta en los casos de los pacientes que ya tienen enfermedad coronaria, la progresión de esa enfermedad, aumenta el riesgo de angina de pecho, de infarto, de muerte súbita y después de la revascularización coronaria empeora la evolución. Con respecto a la enfermedad vascular periférica, cuando uno quiere asustar a un paciente que fuma mucho, le dice, mire que le van a cortar la pierna. No quiero ser agorero, pero tenga cuidado. ¿Por qué? Porque aumenta la progresión de enfermedad vascular periférica, produce claudicación intermitente. La claudicación intermitente es un dolor agudo, muy intenso, que en general los pacientes tienen en los miembros inferiores cuando caminan. ¿Por qué? Porque se produce isquemia, rápidamente se isquemia por el ejercicio, ¿sí? Se produce isquemia, obstrucción a nivel arterial y esa isquemia produce dolor.
Normalmente se les decía a esos pacientes los miradores de vidrieras, porque paraban a mirar una vidriera, caminaban 10 metros, paraban a mirar otra vidriera y así. Amputaciones, fallos en bypass, etc. Fíjense esto, los síntomas de enfermedad vascular periférica aparecen 10 años antes en los fumadores que en los no fumadores. Pues no quiere decir que los no fumadores no lo tengan, ¿sí? Pero en los fumadores aparece 10 años antes. Y tienen mayor riesgo los fumadores actuales de enfermedad vascular que de enfermedad coronaria. También produce aneurisma de aorta abdominal, que el aneurisma es una dilatación de la arteria que se puede romper esa arteria aorta y piensen que es absolutamente catastrófico. Tienen mayor riesgo de desarrollar ese aneurisma que cualquier otra enfermedad vascular. Y por último, el accidente cerebrovascular, que también puede producir consecuencias catastróficas, más que nada por las secuelas que dejan. 12 a 14% de todas las muertes por ACV son debidas al tabaco. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo de arteriosclerosis carotidia, aumenta el riesgo de ACV hemorrágico, etc. Y aumenta también la mortalidad asociada al ACV, es decir, que los pacientes que fuman tienen peor evolución. Bueno, espero haber sido clara en los conceptos, ¿sí? Y bueno, como dice Schwarzenegger, estaremos de regreso en la próxima clase. Hasta luego.